Sí, se escucha bien, tal vez un poquito más alto, a ver si alguien le puede subir un poquito. Bueno, pues esta vez estoy todavía más nerviosa que la anterior. Conforme va pasando el tiempo, en lugar de sentirme más tranquila, me siento más nerviosa y lo confieso porque de verdad que es una responsabilidad enorme el entender que hay esta oportunidad de compartirles lo que el Señor me ha hablado y que sea la palabra de Dios y que sé que su Espíritu es el que va a hablar a sus corazones, pero es una responsabilidad muy grande. Así que les confieso que estoy muy nerviosa y para sentirme más relajada pues voy a poner nerviosos a gente que están aquí porque se nos olvidó la bienvenida. Se nos pasó a la bienvenida justo antes de, porque los niños nos enamoran y nos enloquecen a partes iguales. Entonces, por aquí no veo a nadie nuevo, pero por acá sí, veo a personas. Así que como estoy nerviosa, los voy a poner nerviosos a ustedes. ¿Nos pueden decir sus nombres, por favor? Gemma, Carlos, Andrés y Agustina. Ah, tú eres la compañera de Esteban. Ah, vale, pues la compañera de Esteban. Pues bienvenidos. ¿Nadie más? ¿Nadie más? ¿No? Todos están así, ¿no? Por acá, no, estamos todos en casa. Así que bienvenidos, esperamos que se sientan muy cómodos y en familia. Y vamos a buscar en el libro de Esther, vamos a empezar con la palabra de Dios. Hoy nos toca hablar del ayuno. Esta predicación, me pedía Andy el título y estaba yo indecisa, y esta predicación la he titulado Del ayuno al banquete, ¿vale? Y vamos a leer en Esther, en el libro de Esther, en el capítulo 4, vamos a buscar en nuestras Biblias. Si no traes Biblia, como dice Esteban, júntate con un cristiano. No, no es cierto. Se vale sacar ahí el móvil y todo eso. Vamos a buscar en la palabra de Dios. En Esther 4, vamos a leer los versículos del 10 al 17. Del 10 al 17. Bueno, un poco. Miguel, no es por excluirte, pero me voy a girar así un poquito porque hay mucha gente de este lado. O si no, pásate para acá. En Esther 4, en los versículos del 10 al 17, lo voy a leer. Y dice así: Entonces Esther dijo a Atac que le dijese a Mardoqueo: Todos los siervos del rey y el pueblo de las provincias del rey saben que cualquier hombre o mujer que entra en el patio interior para ver al rey sin ser llamado, una sola ley hay al respecto a él: ha de morir, salvo aquel a quien el rey extendiera el cetro de oro, el cual vivirá. Y yo no he sido llamada para ver al rey estos 30 días. Y dijeron a Mardoqueo las palabras de Esther. Entonces dijo Mardoqueo que respondiesen a Esther: No pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío, porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Y Esther dijo que respondiesen a Mardoqueo: Ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunad por mí. Y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente. Y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. Entonces Mardoqueo fue e hizo conforme a todo lo que le mandó Esther. Y vamos a orar para ver si se me pasan los nervios. Dios, muchas gracias por esta oportunidad de poder escuchar tu voz en esta mañana. Señor, te pido que tú toques nuestros corazones, que seas tú quien hables, Señor. Te pido que podamos centrarnos en tu presencia en este momento y Señor, que nos vayas transformando y que podamos juntos, Señor, entender un poquito más de ti, ser un poquito más como tú, Señor Jesús. Y te pedimos que este tema del ayuno realmente cale en nuestras vidas y que podamos usarlo como la herramienta que tú has creado para nosotros, Señor. Te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues como les decía, el día de hoy nos toca otra disciplina espiritual, que llevamos un tiempo hablando de las disciplinas espirituales. Hemos hablado de la generosidad, hemos hablado de la oración de intercesión, hemos hablado de la meditación de la palabra, hemos hablado de muchas cosas y esta vez nos toca hablar del ayuno. Y el ayuno, bueno, todos sabemos lo que es. Básicamente es abstenerte de alimento
no solo de alimento, usamos la palabra ayunar para abstenernos de otras cosas. Y el ayuno, para variar, durante mucho tiempo en la religión cristiana y sobre todo en esta línea evangélica, como que no era algo de lo que se hablaba mucho ni se promovía mucho, porque durante la Edad Media el catolicismo abusó del ayuno y lo llevó a la penitencia y algo un poco oscuro, donde se sufría y se flagelaba y era como algo bastante negativo, ¿vale? Entonces, durante mucho tiempo como que no se habló. De hecho, hay como 100 años, entre 1860, que no hay ningún escrito acerca del ayuno. 100 años en los que no se medita mucho acerca del ayuno ni se promueve. Entonces, tal vez si no has escuchado del ayuno a nivel espiritual, es por eso. Seguro que has escuchado del ayuno intermitente y de ese tipo de cosas, porque estamos en un momento en el que resulta que la ciencia está descubriendo que hay así como un nexo entre lo físico y lo espiritual. Y están descubriendo que hay ciertas cosas que podemos hacer con nuestro cuerpo y con nuestra mente y con nuestra voluntad que tienen un impacto en nuestra salud incluso. Entonces, de repente hacen estudios de, ¿sabías que un abrazo hace que la oxitocina y te reduce los niveles de estrés? Y vemos en la Biblia que las comunidades, o sea, hasta se daban un ósculo santo, ¿sabes? O sea, era como decimos en México, ese apapacho, ese cariño. Vemos en la Biblia que también otro tema, que la meditación, y no es nada nuevo. La Biblia habla de la meditación y de la palabra muchísimo. No, que leer hace que tus neuronas y tal. Imagínate si lees la palabra de Dios. No solo eso, como hay muchísimas disciplinas que al final, cuando tú las desempeñas, resulta que es como si hubiéramos sido creados para tener una vida espiritual. Resulta que cuando pecamos, eso también nos afecta. Es súper interesante que muchas veces el mentir o el llevar una vida de mentira, está comprobado que eso te produce muchísima ansiedad y que a la gente le dan ataques, o sea, del corazón. Entonces, está súper conectado lo que hacemos con nuestros cuerpos con nuestra vida espiritual. Tan es así que dice en Romanos, ¿se acuerdan que dice que tenemos que presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional? Entonces hoy vamos a hablar del ayuno, que básicamente es abstenerse de principalmente alimento, pero también puede ser abstenerse de sexo, abstenerse de ciertos alimentos, abstenerse de algo, ¿vale? Luego tenemos que el ayuno, además, tiene un propósito a nivel espiritual, ¿vale? ¿Para qué ayunar? Ya sabemos lo que es el ayuno, es decidir no comer, básicamente, por un cierto tiempo, o abstenerse de algo físico que te produce cierto placer o de lo que dependes, ¿vale? ¿Y para qué? ¿Para qué lo podemos hacer espiritualmente? Es una herramienta que Dios nos da para huir de nuestra necesidad física y a la hora de huir de esto físico, centrarnos en la palabra de Dios. ¿Se acuerdan cuando Jesús se va esos 40 días a ayunar justo antes de que empiece su ministerio y que es tentado, ¿se acuerdan?, por el enemigo, y que son 40 días? Jesús justo en ese momento se prepara espiritualmente y se abstiene de comer durante 40 días para poder centrarse en la palabra de Dios. Y lo primero que le dice, con lo que primero que reprende a Satanás, ¿se acuerdan que le dice que cuál es su alimento? Que no solo de qué, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios. Entonces podemos alimentarnos espiritualmente. Entonces, básicamente, ¿para qué? Para depender solo de la palabra de Dios, para encarnar que hemos creído en Él y que queremos depender de Él, para clamar por intervención divina, para expresar nuestra devoción. Así que el ayuno es algo que podemos hacer para eso. ¿Pero por qué? ¿Por qué lo haríamos? Y es ahí donde nos vamos a ir a Esther, a la historia de Esther. Si han leído Esther o si se acuerdan o lo han visto en alguna película, hay alguna película muy interesante, Esther es un ejemplo, es un libro muy, muy lindo que habla de la intervención divina y en ningún momento menciona a Dios. Es el único libro que no menciona la palabra Dios. Pero todas las cosas que ocurren en el libro de Esther son tan maravillosas y tan increíbles que es evidente que Dios está ahí actuando a pesar
de las metidas de pata de su pueblo, como siempre. Si les suena, no es coincidencia, es que él hace eso con nosotros. Y básicamente el libro de Esther va del rey Asuero, que era el rey Jerjes. Los judíos llevaban ya más de 100 años después de que habían sido exiliados por Babilonia, entonces estaban dispersos en diferentes zonas, y en esta época es más o menos cuando ya, ¿se acuerdan? Esdras y Nehemías vuelven a intentar a reconstruir el templo y todo, pero hay todavía muchos judíos que están en diferentes zonas, y estos judíos estaban en Susa, la capital de Persia. Este era el imperio persa, que es justo Irán, ¿vale? Y este rey básicamente tenía muchísimo poder y decide hacer una fiesta, y hace 180 días de fiesta con sus más de 100 príncipes y generales y de todo, y hace una fiesta increíble, y entonces se emborracha y quiere presumir también a su esposa, que se llamaba Basti, que era la reina, y entonces le dice a Basti que venga para que todo el mundo vea lo guapa que es, y Basti dice, no, o sea, yo no voy, y se enfada tanto que empieza a preguntar a sus consejeros qué hacer con ella, porque no puede ser que no venga ante el rey. Entonces los consejeros dicen, no, el resto de mujeres van a hacer lo mismo, tienes que hacer un decreto y quitarla como reina y decir que todos los hombres deben ser los jefes de su casa, o sea, en fin. Y entonces hacen un como concurso de belleza donde traen a las doncellas más bellas de todo el reino y las ponen en una casa a ver cuál elige el rey. Y entonces aquí sale un hombre que se llama Mardoqueo, que lo acabamos de leer. Y Mardoqueo tenía una sobrina, que era como más bien como su prima, era su sobrina, la había criado desde pequeña. Se llamaba Esther y era preciosa, era guapísima y básicamente dice, mira, tú puedes ir, o sea, eres guapísima, tienes que ir. Y parece que las cosas ocurren sin mucho propósito, pero resulta ser, para no hacerles la historia muy larga, que el rey elige a Esther, la vuelve reina, se superenamora de ella. Luego llega un momento en que Mardoqueo le salva la vida al rey porque escucha a unos guardias conspirando contra el rey, y entonces el rey se queda súper contento, entonces todo va muy bien, hasta que de repente llega un hombre que se llama Amán, y Amán resulta que era cananeo. Y los cananeos saben que odian a los judíos. Y se creía mucho Amán y quería que todos sus súbditos, porque era el segundo del rey, entonces quería que todos se inclinaran a él, y Mardoqueo no lo hacía, porque él era judío y ellos no se inclinan ante nadie que no sea Dios. Entonces, Amán hace un decreto para fulminar al pueblo judío. Y entonces tiene sentido todo lo que ha ocurrido con Esther y con Mardoqueo. Y Mardoqueo, lo que leímos en el capítulo 4 es que le manda a decir a Esther, tienes que pedirle al rey que anule el decreto porque han dicho que tal día nos van a destruir a todos. Y Esther dice, es que no puedo, si voy me mata, o sea, es que es contra la ley, no puedo. Y si ven, ¿qué es lo que pide Esther al pueblo? Dice, vale, me voy a armar de valor, voy a ir, y durante 3 días, ¿qué les pide? Que ayunen. Les pide que físicamente intercedan y que ella pueda ir ante el rey. Y básicamente la historia es que hace un banquete, resulta que todo sale maravillosamente bien porque Amán al final es descubierto, el rey hace otro decreto para que no solo no destruyan a los judíos, sino que los judíos se puedan vengar de sus enemigos, y entonces se resuelve la situación. ¿Y por qué les cuento esto de Esther? Porque hay veces que pasamos un extremo de no ayunar. Yo no sé quiénes de ustedes iba a decir, bueno, que levante la mano, pero no los voy aquí a exponer. ¿Quién ha hecho un ayuno consciente, espiritual, de decir, este tiempo no voy a comer o me voy a abstener de esto para centrarme en Dios? Y la verdad es que es algo muy bonito y muy difícil. Es muy difícil. Y yo quería dejarles ciertos puntos clave de por qué deberíamos ayunar y entender que según la historia de Esther y muchos otros ejemplos que los voy a usar, o sea, los voy a hacer usar su Biblia, muchos ejemplos en los que el ayuno, a diferencia de otras disciplinas espirituales, es una herramienta en la que ponemos a nuestro cuerpo en situación para buscar a Dios,
porque las circunstancias nos llevan a ello, ¿vale? No es algo que yo les recomiendo de hacer de una forma como, bueno, sistemática cada segundo domingo o sea, se puede hacer, pero lo importante es el propósito por el que estamos ayunando. Decir, ok, voy a ayunar con este propósito porque las circunstancias me llevan a una necesidad de Dios. Una necesidad, y vamos a buscar. ¿Quién me busca en Éxodo 34? ¿Quién me lee del 28? Bueno, el 28, el 34, 28, de Éxodo 34. Éxodo 34, el versículo 28. Sí. O sea que, este es Moisés. Moisés, cuando se presenta ante Dios para tener sabiduría y revelación de Dios, ayuna durante 40 días. Entonces, cuando necesitemos de la sabiduría de Dios y estemos en ese punto límite, podemos ayunar. Ayunar básicamente es clamar a Dios con signos de exclamación, ¿vale? Es orar con signos de exclamación. Es ese extra físico que no, obviamente no obliga a Dios a responder, sino que nos pone en situación de decir, Señor, dependo de ti y niego mi propia necesidad física para centrarme en mi necesidad espiritual. Entonces, cuando necesitemos sabiduría, podemos ayunar. ¿Quién me lee Esdras 8 en el versículo 21, 22 y 23? En México diríamos esgrima, porque las competencias de buscar un pasaje de la Biblia se dice esgrima, entonces diríamos esgrima, a ver quién llega primero. A ver, ¿quién lee Esdras 4? No, perdón, 8, el 21, el 22 y el 23. Y Él nos fue propicio cuando necesitamos el favor de Dios, cuando necesitamos que el Señor nos bendiga, cuando estamos en una situación límite y decimos, de verdad, Señor, necesito tu favor. Vemos que Esdras llama a todo el pueblo, que también entonces el ayuno se puede hacer comunitario, individual, se puede hacer comunitario, y también por salvación. Acabamos de ver en Esther que pide a su pueblo por esa salvación, esa intervención divina, ese valor. Y vemos también en otros pasajes, como por ejemplo en Isaías 58 del 1 al 7, que Dios nos habla del ayuno para pedir perdón, que es otra cosa muy, muy importante. Y si alguien me puede leer en Joel 2, del 12 al 13, otro motivo por el que podemos ayunar. Joel 2, del 12 al 13. O sea que cuando hayas metido la pata, que la hayas metido pero bien, que tropezaste, que sientes que quieres que te trague la tierra, es una buena idea ayunar. Es una buena idea orar y buscar al Señor y pedirle misericordia y pedirle perdón en arrepentimiento. Dice que con lloro y lamento, pero que Dios es tardo para la ira. Incluso
dice en los pasajes siguientes que promete redimirnos. Entonces, cuando hayas metido la pata, es una muy buena idea. Es un buen motivo para ayunar y buscar al Señor por perdón y por misericordia. Vámonos al Nuevo Testamento, en Mateo 17. Esto es para probarles que el ayuno está en todas partes, aunque tal vez no hablemos tanto de esto en la iglesia. Es verdad que a veces como que lo damos por hecho, que todo el mundo lo sabe y lo hace, porque como es algo más bien normalmente personal, no lo promovemos mucho, pero si algo quisiera que nos quedáramos hoy, son los motivos por los que podemos recurrir al ayuno como una disciplina espiritual útil. Y en Mateo 17, del 19 al 21, hay un momento muy interesante, si alguien me lo lee. Mateo 17, sí. Hay situaciones, circunstancias donde necesitamos una fe como la que hemos necesitado esta semana para orar por Olivia, ¿vale? Necesitamos una fe para creer que el Señor puede hacer ese milagro y necesitamos que el Señor nos muestre. Es un buen motivo para ayunar, ¿vale? Cuando necesitemos esa fe, ese extra de fe, es un buen motivo para ayunar. Pero también cuando necesitemos poder del Espíritu Santo. Vamos en Lucas 4, vemos a Jesús. Lucas 4, del 1 al 2. Ya solo queda una cita más, tranquilos. Jesús ayunó durante 40 días. Yo no creo que pueda hacer eso en mi vida. Pero físicamente es posible, ¿vale? Físicamente es posible ayunar por 40 días. De hecho, ese es el límite en el que empiezas a sufrir las consecuencias físicas del hambre y que puede ser realmente peligroso para el cuerpo. Ahora hablaremos de más detalles de cómo ayunar, que les daré algunos tips y algunas recomendaciones. Pero si lees ahí mismo, Jonathan, en el 14 y el 15, vemos el motivo por el que Jesús necesitaba pasar 40 días ayunando. O sea, Jesús. ¿Por qué? ¿Por qué, Jonathan, en el capítulo 4, 14 y 15? O sea, después de este tiempo, volvió Jesús lleno de poder. Después de 40 días sin comer, espiritualmente volvió lleno de poder del Espíritu para empezar su ministerio y empezar a dar testimonio. Necesitaba prepararse. Cuando necesitemos prepararnos para una circunstancia que va a necesitar que el Espíritu Santo se manifieste en nuestra vida, es una buena idea ayunar. Y la última, por dirección de la voluntad de Dios. En Hechos 13, del 2 al 3, Hechos 13. Un último valiente. Sí, justo la iglesia del Señor estaba viendo qué hacer, a dónde expandirse. ¿Y qué hicieron? Ayunaron. Estaban delante de una disyuntiva. Cuando sabemos que estamos pensando en crecer para enviar, cuando nos encontremos delante de ese Jordán y haya que cruzarlo y saber hacia dónde ir, tendremos que ayunar.
tendremos que ponernos delante del Señor, abstenernos de lo físico, negar nuestra propia necesidad, ser conscientes de nuestra propia mortalidad y dependencia de lo material para depender solamente del Señor y buscar su dirección. Hasta aquí los motivos por los que es una buena idea ayunar: por sabiduría, por favor de Dios, por salvación, por intervención divina, por perdón, por misericordia, por fe, poder, dirección. Pero ¿cómo? ¿Cómo ayunamos? Simplemente un día me levanto y digo, pues hoy no voy a comer y no voy a desayunar y no voy a ver el café y ya está. Bueno, 3 recomendaciones. Podemos ayunar con 3 cosas: cabeza, corazón y rodillas. Como head, shoulders, knees and toes, pero cabeza, corazón y rodillas. Cabeza, corazón y rodillas. Con cabeza, si estás enfermo tomando una medicación que necesitas tomar con alimento, porque si no te da gastritis, ¿es una buena idea ayunar? Igual no es la mejor idea. Si estás con tu bebé en plena lactancia, ¿es una buena idea ayunar? No pretende ser una penitencia que afecte tu salud. No, no es la idea. Es una búsqueda intensa del Señor, de lo espiritual. Las circunstancias. Si te vas a casar el día de tu boda, ¿es una buena idea ayunar? Si tienes una cena con tu jefe y tal, ¿es una buena idea ayunar? No, hay que elegir un momento en el que puedas verdaderamente ayunar, en el que puedas dedicar ese tiempo al Señor. Hay que hacer el espacio y hay que organizar ese tiempo, porque ¿se acuerdan de cuando a Jesús le preguntan, ¿no?, de la oración y del ayuno? Enséñanos a orar. Y después del sermón del monte, en el sermón del monte, ¿y qué dice Jesús? No hagas como que estás súper pálido, súper decaído, súper triste, que no te vean. Intenta que sea algo en lo personal. No es para estar haciendo un alarde de, ay, qué espiritual soy. Al contrario, o sea, nos estamos poniendo delante del Señor. Entonces, por eso es muy importante que digas, ok, ¿qué días voy a ayunar? Ok, me voy a organizar, porque de verdad que es más difícil de lo que parece. Cuando quieres ayunar, todo el mundo, oye, comemos juntos, oye, voy a tu casa y nos tomamos un café, oye, el enemigo está intentando distraerte del motivo por el que estás ayunando, e incluso cuando no comes yo me pongo súper de malas, o sea, yo soy un ogro. Entonces es como que una tentación tras tentación y es difícil. Entonces prepárate, decide cuándo vas a ayunar. Y lo siguiente, cabeza, corazón, el propósito. ¿Qué propósito? ¿Por qué lo estás haciendo? Piénsalo bien, ¿por qué? ¿Cuál es el motivo que ha llevado a tu corazón el ayunar como una idea de una disciplina que vas a practicar? A mí me parece precioso que es algo que espero que esto no lo vean ni Emanuel ni Ofelia, pero hace tiempo les pregunté, estaba hablándoles acerca de Evan y de Lizzie. Yo les preguntaba cómo hicieron para tener a 2 hijos que están hoy en el Señor. Yo decía, ¿hay alguna cosa que se pueda hacer? O sea, porque me parece un reto gigante, y ahora mismo Evan está con tantísimas preguntas, y es cuando el otro día estaba él llorando porque decía, mamá, no me quiero morir, no me quiero hacer viejito, no me quiero morir, no quiero que tú te mueras. Y empezó ahí en bucle, y me dolió el corazón porque se empieza a dar cuenta de que no era el plan de Dios morir. O sea, es que no es normal, o sea, no, hay algo que está mal con la muerte, o sea, hay algo que está realmente mal, no debería ser. Y decía, si Jesús nos ama, como, ¿por qué tengo que morir y por qué tengo que pasar por esto? Y claro, es difícil explicarle de, mira, mi amor, es que nos hemos alejado de Dios, y Él ha por eso enviado a Jesús, para podernos reconciliar con Él, pero tenemos que pasar por esta vida porque es la consecuencia, ¿no?, de haber metido la pata una vez más. Entonces es difícil. Y Emanuel y Ofelia por años ayunaron todos los lunes por sus hijos. Y wow. Y me dijeron que también habían ayunado por
las parejas de sus hijos. Ay, Señor, siempre lloro. O sea, que ayunaban por mí sin saberlo. O sea, y por niña, o sea, ¿por qué motivo estás ayunando? ¿Por qué motivo? Ahora sí, cabeza, corazón, ¿por qué te estás poniendo de rodillas? De rodillas, en humildad. Lo más importante del ayuno es que cuando ayunas, y los que lo han hecho, lo han experimentado, te das cuenta de lo frágil que eres. Lo frágil, o sea que pasas unas horas sin comer, un día sin comer y ya estás, ay, tengo hambre, me duele, ay, Dios. Lo frágiles que somos, humillémonos delante del Señor, busquemos su presencia y cada vez que estés ahí humillado porque tienes hambre, porque físicamente el cuerpo te lo pide, recurre al Señor, ora, vuelve a recordar por qué lo estoy haciendo, medita en la palabra, si estás pidiendo perdón, lee pasajes al respecto, hazlo de una forma que tenga sentido. Ponte en ese momento de rodillas y di, Señor, he decidido hacer esto porque necesito de ti, necesito tu presencia en mi vida. Y ya con esto termino, que no me quiero alargar. Por resumir, ya hemos visto qué es el ayuno, para qué, por qué. Hemos visto el ejemplo de Esther, hemos visto el cómo, cabeza, corazón, rodillas. ¿Y cuál es el final del ayuno? ¿Cómo termina un ayuno? ¿Cómo terminas el ayuno? Con un festín. Por eso se llama del ayuno al banquete, al banquete. Cuando llevas días sin comer, todo te sabe espectacular, espectacular. O sea, es delicioso. Dices, qué buenísimo, o sea, qué buenísimo. Entonces, vamos a ver en Esther, en el capítulo 9, en el versículo 22. Volvemos a Esther. ¿Qué pasó después de que Dios redimió al pueblo, contestó sus súplicas, utilizó a Esther y a Mardoqueo para hacer justicia y para redimir una vez más al pueblo de Israel? El versículo, lo voy a leer desde el 20, en el capítulo 9, dice: y escribió Mardoqueo estas cosas y envió cartas a todos los judíos que estaban en todas las provincias del rey Asuero, cercanos y distantes, ordenándoles que celebrasen el día 14 del mes de Adar y el 15 del mismo cada año, como días en que los judíos tuvieron paz de sus enemigos y como el mes que de tristeza se les cambió en alegría y de luto en día bueno, que los hiciesen días de banquete y de gozo para enviar porciones cada uno a su vecino y dádivas a los pobres. Esta fiesta hasta el día de hoy la celebran los judíos y es la famosa fiesta de Purim. Si alguien ha estado en una fiesta de Purim, se come increíble. Se come increíble. Yo tenía unos amigos en Estados Unidos que eran judíos y no me invitaban porque era cosa de judíos, pero siempre me traían cosas, me traían así, ay, mira, nos sobró, porque hacían una cantidad de comida, o sea, impresionante. Después del ayuno, después de ponerte delante del Señor, del otro lado hay salvación. Del otro lado hay perdón. Del otro lado hay milagros. Del otro lado hay agradecimiento, hay gozo, hay alegría. No ayunamos para estar tristes ni para que nos vean ahí con la cara demacrada. El mismo Jesús decía, no, límpiate tantito y ponte decente y que huelas bien. Del otro lado del ayuno, del otro lado de la búsqueda de Dios, siempre, siempre está esa esperanza, esas promesas, siempre, siempre están del otro lado. Y a veces es difícil recordarlo. Vamos a Lucas y con esto terminamos. En Lucas 5:34. Lo voy a leer yo ahora. Le preguntan unos que iban por ahí, dice en el 33.
Entonces ellos le dijeron, ¿por qué los discípulos de Juan ayunan muchas veces y hacen oraciones, y asimismo los de los fariseos, pero los tuyos comen y beben? Él les dijo, ¿podéis acaso hacer que los que están de bodas ayunen, entre tanto que el esposo está con ellos? Mas vendrán días cuando el esposo les será quitado. Entonces, en aquellos días ayunarán. ¿Por qué los discípulos de Jesús no ayunaban cuando estaba Jesús? Porque estaba Jesús. No ayunaban porque no hacía falta. O sea, tenían ahí el que los proveía de absolutamente todo. Entonces, ¿por qué ayunamos? Porque seguimos en esta dimensión, en este mundo roto, lleno de guerras, lleno de miedos, lleno de enfermedad, lleno de tristeza, lleno de dolor. Seguimos en este mundo, pero tenemos una esperanza. Tenemos la promesa de que Jesús va a volver. Y no solo eso, sino que además, ¿cómo va a ser en el cielo cuando nos habla y que dice Jesús cuando dice de la Santa Cena? ¿Qué dice? Que la va a volver a celebrar con nosotros, ¿o no? Lo que nos pide Jesús que hagamos siempre es celebrar, es tener gozo. Es contraintuitivo porque este mundo, o sea, sinceramente no dan muchas ganas, pero Él nos llena de esa alegría y nos llena de esas promesas y de esa esperanza. Y vemos que el bautismo es celebrar la vida, ¿cierto? Que pasas de muerte a vida. El reunirnos es celebrar. La comunidad es comer. La Santa Cena es compartir el pan y el vino. En el Señor podemos alegrarnos y podemos ver esos milagros como lo estamos viendo con Olivia. Sigamos orando. Y la promesa es que del otro lado siempre está Él. Siempre está Él. Y Él está presente. Y quisiera concluir con una canción para que tuviéramos un tiempo de orar. Y a mí me encantan las alabanzas porque al final dicen todo lo que a veces tú no logras articular y decir bien. Y quisiera preguntarte, no contestes, sino ahí en tu corazón, ¿dónde estás en tu relación con Dios? ¿Dónde estás? ¿Necesitas que te salve de algo? ¿Necesitas que te perdone por algo? ¿Necesitas que te rescate? ¿Necesitas fe? ¿Necesitas misericordia? ¿Necesitas poder para enfrentar una situación? Busca al Señor, y si lo necesitas mucho, pues ayuna. Vamos a